esta nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta el momento, en estos cómputos distritales que ha venido compartiendo sistemáticamente el Instituto Nacional Electoral, se reporta que ya están computadas un total de 84.124 actas de 84.266 y esto ya representa el 99.83%. La participación ciudadana, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, asciende al 12.9% del padrón electoral. Y en el caso de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado de votos por candidatas a ministras, se reporta que la ministra Lenia Batres Guadarrama obtuvo 5.745.480 votos hasta el momento, porque hay que recordar que todavía no se concluye este conteo de los cómputos distritales, y esto representa el 4.97%. En segundo lugar, se presenta la ministra en funciones Yasmín Esquivel Moza, con 5.198.165 votos, lo que representa el 4.49%. En tercer lugar, la ministra en funciones Loreta Ortiz Jalf, con 4.921.380 votos, el 4.25%. En cuarto lugar, recordar que son 5 lugares los que conformarán esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de mujeres y 4 lugares para el caso de hombres. Entonces, en cuarto lugar, la maestra María Estela Ríos González. Ella, hay que recordarlo, fue propuesta del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y como antecedente inmediato, pues tenemos que fue la consejera jurídica del presidente López Obrador y obtuvo 4.617.286 votos, lo que representa el 3.99% de los votos y del padrón electoral, perdón, y también en la última que integra este apartado de mujeres es Sara Irene Herrerías Guerra, propuesta del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, con 3.156.513, el 2.73% del padrón electoral. Y recordar que Sara Irene Herrerías pues estaba adscrita a la Fiscalía General de la República en la Fiscalía de Derechos Humanos. Aníbal, tú tienes el caso de los hombres. Claro, en el caso de hombres tenemos a quien estaría ya como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Él tiene 6.082.395 votos y el porcentaje es de 5.26%. Y ahorita que le digas el de Lenia Batres, tanto Lenia como Hugo Aguilar, cada uno, tuvo más votos que el PRI. El PRI tuvo en la elección del 2024 5.7 millones de votos. Estamos hablando de que tanto Lenia como Hugo Aguilar Ortiz rebasaron la cantidad de votos por sí que solo, tuvo el sin PRI. estructura partidaria, sin todo lo que representa el PRI en la sociedad, ¿no? Que todavía tenía ahí. Corporativismo. Exactamente. O sea, Todo eso. es bastante. Y también exhibe la forma en la que ahora, y bueno, es que de hecho eso lo hablamos ayer, ¿no? Pero también nos pone una muestra de cómo es que esto que acaba de suceder con el Poder Judicial va a ser algo importante en el sentido de cómo hacer campañas en México, sin tanto presupuesto, sin una estructura tan partidaria como la que acabamos de decir con el caso del PRI, pero bueno, también como en el caso del PAN, que tuvo 9.5 millones de votos. Si consideramos los dos perfiles, el de Hugo y el de Lenia, estamos hablando de que los dos en conjunto tuvieron más que incluso el PAN. O sea, es una lectura también en el sentido político de la forma en la que se pueden desarrollar también campañas sin tanto presupuesto. Y eso también va a ser algo que en el futuro puede ser pedagógico también para la gente, para que diga, bueno, ¿por qué le tenemos que dar tanto presupuesto a los partidos políticos para una campaña electoral, si ya queda demostrado que sin tanto y con todos los poderes en contra, incluso el mismísimo Instituto Nacional Electoral, que no promovió esta elección, tienes esta cantidad de resultados?
o sea, Y a qué, futuro. y qué interesante, Aníbal, lo que apuntas, porque hay que recordar que el plan A y el plan B del presidente López Obrador justo iba en ese sentido. O sea, en que el aparato electoral no nos costara tanto dinero, que no estuviera capturado por personajes como Lorenzo Córdoba Vianello, el propio Ciro Murayama, que ya lo veíamos que Ujú. revive, ¿no? En el ambiente público, se había ido a esconder a la UNAM, e incluso estaba pues en otro país, ¿no? Y ahora ya regresa para tratar de denostar esta elección judicial. Y también, pues el propio Edmundo Jacobo, o sea, toda esta estructura que tenía capturada y que todavía tiene capturada buena parte del Instituto Nacional Electoral con estos consejeros electorales de derecha muy conservadores, pues ya se demuestra que es momento de hacer esa reforma que no se pudo con el presidente López Obrador, primero porque no se alcanzaron los votos y una Ujú. parte que sí se alcanzaron los votos la echó para atrás la Suprema Corte y luego con el plan B pues definitivamente la Corte lo echó abajo. Claro, y también ahí otro punto clave tiene que ver con las consultas. Porque esta transformación, o sea, el plan B, que era todo este paquete de reformas político-electorales, incluía también en sí la transformación del Instituto Nacional Electoral, que incluiría también la parte de las consultas. Que eso también es algo que en el sexenio anterior con Andrés Manuel se dijo, bueno, es que, a ver, la consulta que era para enjuiciar a los expresidentes no tuvo el mínimo suficiente para que tuviera un estatus mayor y poder vincular esa consulta a ya una acción por parte del Estado. Bueno, ahora con esta elección del Poder Judicial, uno puede decir, bueno, ¿y por qué no también ya empezar a hacer consultas? ¿Por qué no empezar a preguntarle a la población si realmente quiere invertir en algo, si realmente hay un beneficio que pueda obtener mayor y someterlo a consulta? O por el contrario, ¿por qué no retirar también aspectos de la política pública que no beneficien al pueblo y plantearlo en una forma de consulta? Eso también es mayor democracia, eso es plantearse una forma de democracia mucho más vinculante, mucho más participativa, que no sea esta democracia liberal procedimental en la que solamente cada 6 años o cada 3 años, o ahora que tengamos la elección del Poder Judicial en 2 años, pues ir y dejar el voto, sino ya tenemos una experiencia mayor, ya hay un antecedente mayor. Bueno, empecemos a ganar terreno en ese sentido y empezar también a involucrarnos todas y todos para aumentar la participación ciudadana informada, con otro tipo de estructuras diferentes, con un Instituto Nacional Electoral que no tenga este vicio de procedimiento, ¿no? Que no tenga estos poderes fácticos dentro y sobre todo rondándolo también. Entonces, eso implica una mayor democracia participativa y sobre todo asumir, como decía la presidenta Claudia Sheinbaum, una mayor responsabilidad para obtener una mayor libertad. Entonces, también eso es aleccionador en la revisión que estamos haciendo de este proceso electoral para elegir a los distintos puestos del Poder Judicial. Abajito de Hugo Ortiz Aguilar vendría un segundo candidato, Giovanni Azael Figueroa Mejía. Él obtuvo 3.600.974 votos, que implica el 3.11% del padrón electoral. Perdón, de los votos. Está también Irving Espinosa Betanzo, con 3.475.985 votos. Está también en el cuarto lugar Arístides Rodrigo Guerrero García. Él obtuvo 3.474.325 votos y como solamente son 4 perfiles hombres y 5 perfiles de mujeres, se quedaría hasta ahí. Lamentablemente, Isaac de Paz González tuvo 2.820.063 votos, no alcanza para conformar parte de la Suprema Corte de Justicia, pero sí es importante acá, Nancy, hacer el análisis de los perfiles que venían abajo, porque después de Isaac de Paz venía Federico Anaya, que tuvo 2.574.833 votos. Y más abajito venía César Mario Gutiérrez Priego con 2.440.538 votos. Estamos hablando también de que este otro tipo de perfiles lograron tener también una gran cantidad de votos para pronto, y para seguir este ejemplo que estábamos poniendo, dobletean
estos tres perfiles por sí solos dobletean lo que obtuvo el extinto PRD, que solamente tuvo 1.1 millones de votos en la elección del 2024. También nos habla de otro proceso que está acá en esta elección del Poder Judicial, que la mismísima Lenia Batres nos lo dijo en la entrevista, y es que hubo una gran cantidad de perfiles en esta elección que complicó el proceso, pero bueno, este tipo de cosas son perfectibles, se pueden mejorar, se tiene que revisar también qué es lo que sucedió en esta elección para ir mejorando poco a poco el proceso. Y después, pues ya plantearnos la posibilidad a lo mejor de no tener tantos perfiles y reduciendo, eso ya se discutirá. Así es, Aníbal, pues así quedaría conformada la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y yo quiero hacer dos apuntes sobre esto. El primero de ellos tiene que ver con esta sensación que hubo, que también apela a los sentimientos. Que es como un poco el sentimiento de frustración, un poco el sentimiento de tristeza, porque quizá no quedaron los perfiles que nosotros elegimos, voy a decirlo abiertamente, de los perfiles que yo elegí, en el caso de hombres solo quedó uno, que es quien va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el caso de mujeres, también, digamos, en mi caso, por quien yo voté, solamente quedaron dos mujeres, que es Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos. Son ellas dos las mujeres por las cuales yo voté. Y esto nos puede digamos, apelar a un sentimiento de tristeza, tal vez de frustración, en algunos casos incluso de enojo. Pero aquí el análisis que debemos hacer debe sobreponerse a estos sentimientos y en realidad ver los hechos objetivos, porque mucho se dice es que fue ese acordeón que se distribuyó por parte de pues actores en grupos de poder ligados al gobierno o ligados al partido Morena. Que eso en su momento tendrá que investigarlo con mucha profundidad y claridad el Instituto Nacional Electoral. Recordar que se emitieron medidas cautelares tanto por el tema de los acordeones como por el tema de los que estaban llamando al abstencionismo, a no votar, que estaban tratando de desincentivar la participación ciudadana. Eso se va a tener que ver en esos ámbitos y se tendrá que aclarar en su momento y revisar si hay delitos electorales. Pero lo que yo sí veo, ya con estos números, ya casi teniendo el 100% de los cómputos distritales contados, es que, a ver, no se puede atribuir esto al acordeón. Y si bien queda conformado como venía el acordeón, los números nos dicen otra cosa. Y nos dice que la gente sí votó en libertad. ¿Y cómo podemos saberlo? Porque tan solo en el caso de estos tres perfiles que no quedan y de los cuales has hablado, incluso si nos vamos un poco más abajo, tenemos, por ejemplo, 2.820.000 votos para Isaac de Paz González, 2.574.833 votos para Federico Anaya Gallardo, 2.440.000 votos para César Mario Gutiérrez Priego, 1.022.000 para Sergio Javier Molina Martínez y 887.412 votos para Raimundo Espinosa. Si estos votos se hubieran concentrado en uno de ellos, gana la presidencia de la Corte, Aníbal. Supera los 6 millones de votos de Hugo Aguilar. Entonces, lo que sucedió es esto que mencionas. Fueron tantos perfiles que quizá pudieron parecernos algunos mejores que otros, que a la hora de emitir nuestro voto, pues se dispersó. O sea, se atomizó el voto en estos perfiles. Si varios de ellos no hubieran competido, yo te aseguro que Isaac de Paz hubiera entrado en estos cuatro, o Federico Anaya, o César Mario Gutiérrez Priego, o Raimundo, o el propio Sergio Javier, que yo también podría decirles por quiénes de ellos también voté. Voté por Isaac de Paz, por por Federico Anaya Gallardo,
y por Raimundo Espinosa Hernández. Esos fueron mis 4 votos, Aníbal. Y los atomicé. O sea, al final, porque pues ellos quedaron en estos pues números, ¿no? O sea, y eso le pasó a casi todos, y por eso me gustó mucho ayer la explicación que dio Federico Anaya Gallardo, porque él hablaba de los acordeones de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Dice, aquí hubo como un consenso, por decirlo menos, en el caso de Hugo Aguilar Ortiz. Y yo sí creo eso, o sea, quienes hicimos un ejercicio no colaborativo, un ejercicio personal que quizá compartimos con nuestro círculo más cercano, porque incluso a mí Sabina Berman me lo preguntó en el programa de Canal 11 y Canal 14, que me dijo abiertamente por quién vas a votar, y yo dije, el voto es libre y secreto, y así me lo Ya lo reservo. estás revelando. Y ya lo estoy revelando porque ya pasó, o sea, yo ya siento que puedo revelar por quienes voté. Y pues al final sí se tiene ese sentimiento, pero hay que sobreponernos al sentimiento y hay que ver los números fríos. Si todos hubieran votado monolíticamente o de forma homogénea, para que quede más claro, porque el acordeón de este grupo de poder fue el que se privilegió, entonces todos los candidatos hubieran obtenido el mismo número de votos. Porque ¿qué te lleva a votar por unos que sí vienen ahí en el acordeón y otros no? ¿En qué número nos quedaríamos si diéramos, suponiendo sin conceder que esto del acordeón sí fue lo que determinó Marco. esta elección? ¿En qué número podríamos revisarlo, o en qué número podría ser el orientador, el que tuvo Arístides Rodrigo Guerrero García, que son 3.474.000 votos? Ese es el número, digamos, que sería en el caso de los hombres, el que determinaría el bloque, porque de ahí los demás, Irving Betanzo, pues suma un poco más, llega a 3.475.000. Ahí ya hay una diferencia. Son un poquito más de 1.000, 1000. pero hay una diferencia. O sea, 1.000 se rebelaron al nombre de Arístides y votaron, esos 1.000 ya votaron por alguien más. Y luego en el caso de Giovanni Azael, ya son 3.600.000. Ahí ya hay una diferencia de pues como 130.000 votos que se rebelaron al acordeón. Si fuera el acordeón, pues si suponiendo sin conceder que hubiera habido 3.474.000 que votaron exactamente igual, cosa que no creo. Yo creo que no pasó así. Y ya en el caso de Hugo Aguilar, que va a ser el presidente de la Corte, pues ya los números son una locura. O sea, pasamos del bloque de 3.474.000 a 6.082.000. Eso ya te habla de que pues no es el acordeón. Si no, todos hubieran ganado esos 6 millones de votos si hubiera sido homogéneo, o 13 millones de votos si nos quieren tratar como borregos y borregas a todos, ¿no, Aníbal? Sí, también, bueno, es que la política no es monolítica, ¿no? Y hace ratito hablabas de política y emoción, pero también es política y números. Y como la política no es monolítica, el Estado tampoco es monolítico. O sea, siendo parte de la premisa de que fue un festín de acordeones, porque mucha gente los estuvo poniendo en sus redes sociales, si uno atiende al presupuesto o a esa premisa, ¿no? Para irlo poniendo en términos lógicos, de que hubo acordeones de arriba abajo y de abajo arriba, ahí sí hay que hacer la distinción de que un acordeón no es lo mismo promovido por una institución a promovido por millones de personas. Entonces, ahí lo que hay que ver ya cuando termine todo este conteo es cómo estuvo conformado el voto en términos territoriales, primer punto. Segundo punto, cómo estuvo conformada también la, digamos, la forma en la que hicieron campaña todos los ministros
ahora que queden, tanto los hombres como las mujeres, para ver qué nivel de incidencia tuvo también la campaña ahí a donde fueron. Hubo muchos que se estuvieron moviendo. Raimundo Espinosa fue uno de ellos, Isaac de Paz también se estuvo moviendo, varios perfiles estuvieron visitando distintos puntos de la República y lo que nos decían cuando los entrevistábamos era, bueno, ¿cuál es la sensación, ¿no? ¿Cuál es justamente la emoción que te da estar vinculándote con la población, diciéndoles, bueno, promuevo el voto por mi persona y están también otros perfiles, métanse también a este proceso electoral de elección del Poder Judicial? Bueno, lo que nos decían es que la gente estaba emocionada. Más allá de este acordeón que podría venir de instituciones o del propio Estado, decir que la política no es monolítica implica también entender que hay fuerzas sociales que están en constante pugna. Y esas fuerzas sociales son no solamente las del Estado, sino las que provienen de la sociedad civil. Lo pongo en términos gramscianos porque digamos que esa es la forma de entender la complejidad del Estado y la sociedad. La forma en la que está imbricado uno en otro y el otro en eso. O sea, el Estado en la sociedad y la sociedad también volcada al Estado. Entonces, esta premisa de que había acordeones de arriba abajo y de abajo arriba, también hay que complejizar el análisis porque no es lo mismo que lo promueva una persona o una institución a que la promuevan millones de personas o a que también uno tenga el otro elemento y decir, bueno, pues aún así, aunque tenga este acordeón que me están promoviendo desde cierto lugar, eh, uno tiene al final la posibilidad de decir, bueno, pues no le hago caso, ¿no? Y si no le hago caso, pues bueno, hay que ver esa comprobación de la hipótesis en la parte empírica y esa comprobación estaría también en la parte de los votos. Ahora, lo otro que también es importante y que no se está diciendo es la cuestión de los votos nulos. Hubo una gran cantidad de votos nulos. El 10.87% de los votos son nulos. Los recuadros no utilizados es todavía mayor, es 12.14 recuadros que no fueron utilizados. Si uno lo ve por porcentajes, el 12.4 es más de lo que obtuvieron los candidatos. Sí, Ahí también hay importante. un análisis que hacer sobre este voto nulo y los recuadros. Importante también este apunte y nada más para redondear la idea de los números fríos o de los números totales, pues todavía podemos ver más claramente digamos, esto que decías que uno tiene la oportunidad de decidir ahí si le hago caso o no al acordeón. O sea, al final, en el caso de mujeres, entre la mujer que queda en quinto lugar, que ya es la última que entra a esta nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es precisamente Sara Irene Herrerías. Ella obtiene 3.156.513 votos. Si hubiera sido monolítico o de carácter homogéneo el voto porque alguien me dio un papel y me dijo vota sí, pues tendríamos un bloque similar tanto en hombres como en mujeres y aquí no es así y entre Sara Irene Herrerías y María Estela Ríos, que es el cuarto lugar, ya hay una diferencia abismal. Sara Irene Herrerías obtuvo 3.156.513 votos, pero María Estela Ríos obtuvo 4.617.286 votos. Estamos hablando de más de 1 millón de diferencia, más bien 1,5 millones de votos de diferencia, 1,5 millones de votos de diferencia. Aníbal, si decimos que no fue monolítico, esto nos deja con mucha más claridad ver que si hubiera sido el acordeón, pues aquí qué pasó. O sea, ¿qué pasó con esto? Entonces, bueno, nada más para advertir que podemos sí tener los sentimientos que nos genera una elección, porque así es la democracia, pero al final no percibir el mundo a través de nuestros sentimientos o no percibir este tema de la democracia a través de nuestros sentimientos, sino más bien revisar los datos. O sea, hay que irnos a los datos y esto lo que nos demuestra es que no fue monolítico. Y en el tema de la abstención, yo también tengo una teoría, una hipótesis, A ver. mejor dicho, que es justamente que
para los mexicanos y las mexicanas, además de lo que ya sabemos que hubo desinformación, que hubo campañas de desprestigio, que hubo un llamado al boicot, que hubo pues también un sabotaje desde el propio INE, ¿no? De no permitirle a los candidatos y candidatas que utilizaran los tiempos oficiales para darse a conocer, que en un primer momento, importante momento de las campañas, el INE monopolizó la forma de comunicar esta elección y prohibió al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a otros actores políticos manifestarse sobre esta elección popular, ¿no? Esta elección judicial, la primera en su tipo. Eso obstaculizó evidentemente tener un conocimiento amplio de este proceso. Además de todo eso, para la gente le quedó muy claro lo que era el plan C. El plan C era ir el 2 de junio de 2024 a las urnas de forma masiva y votar por este proyecto de nación. Y sabiendo que eso ya se había conseguido, el plan C se obtuvo por alrededor de 32 millones de votos, que era el esfuerzo mayor. Dices, lo que viene después va a ser bueno. Entonces, si yo no participo en esta elección porque tengo trabajo, porque no tengo tiempo, porque estoy de viaje, porque estoy de vacaciones, porque me enfermé, porque tuve una lesión, porque prefiero ir a entrenar en vez de ir a formarme, porque me da flojera por lo que sea, yo ya sé que lo que venga es mejor, porque para eso el esfuerzo se hizo en 2024. Y entonces le traslada esta responsabilidad, que yo no digo que esté bien o mal, solamente es una hipótesis de lo que pasó, que dice, pues lo que elija la gente que sí va a tener este interés de asistir, para mí está bien, porque yo el esfuerzo lo hice en 2024, que era salir masivamente, como dijo el presidente López Obrador, y votar por ese plan C. Y entonces se traslada, o sea, como esta no responsabilidad, sino más bien como de decir, yo considero que lo que venga va a ser mejor independientemente de si mi voto está o no está. Y por tanto, pues mucha gente se desmoviliza. También. Porque lo importante fue 2024. Sí, de hecho ayer recuperábamos esa parte en donde el expresidente anuncia el 9 de mayo del 2023 la conformación del Plan C. Y también otra hipótesis que podría estar jugando acá es que también hubo gente, y eso lo digo también a título personal, hubo gente que estudió los perfiles y que no convencieron. Además, Yo también dejé perfiles, y por eso lo menciono, ¿no? Yo dejé perfiles vacíos para los de jueces, porque no había un perfil que me convenciera de lo que estaba viendo, de las opciones que había ahí. y que es este abstencionismo que se refleja de forma diferente. O sea, sí fuiste a la casilla, pero ahí dejaste los recuadros vacíos. ¿Por qué? Porque no me convenció. Y también ese es otro ejercicio válido, Yo como también decía la dejé presidenta, ¿no? También un es par. válido que pues, digan, bueno, pues no me convence y pues no, ¿no? También es válido. O sea, hubo gente que también lo hizo y estoy, bueno, acá es hipótesis también, estoy seguro que ese nivel muy probablemente sea más alto en tribunales colegiados y en jueces de distrito, no digamos ya la parte que tiene que ver con lo regional. O Sí, sea, en el ahí Estado de todavía México peor. fueron 4 boletas más, 4 boletas que además el INE no hizo el esfuerzo de decir, de esos 19 estados que van a participar, tantos van a tener 3 boletas más, tantos van a tener 4 boletas más. No, nunca lo Nunca lo explicó. dijeron y además en el Instituto Electoral del Estado de México, cuando uno quería consultar, así como en el INE, en las boletas electorales, no había la posibilidad de conocer el perfil porque la boleta venía sin el nombre. Entonces también ahí es como de, bueno, uno llega a la casilla y cuando te dicen, bueno, votas en el Estado de México, te vamos a dar 10 boletas. Yo venía con estudios de 6 boletas y me dieron 4 más y yo dije, bueno, me enteré en la noche y después veo que no hay los perfiles, no los puedo consultar y ahí, bueno, uno tuvo que hacer la elección. Hay lugares que yo dejé vacíos de las otras 6 boletas porque no me convencieron. Entonces también esa es otra parte válida de lo que vivimos el fin de semana,
de decir, bueno, no me convence el perfil, no voto por ese, pongo mis otros votos que sí me convencen y entonces ya hago mi votación ahora el fin de semana para el Poder Judicial, que también va a ser un ejercicio pedagógico porque la gente contrastó los perfiles y dijo, bueno, tienes elementos de la trayectoria que tienen las personas, de dónde ha estudiado, de qué propone y de qué ha hecho. Ahora, cuando vengan las elecciones intermedias, para los candidatos que vengan, va a ser más difícil no tener estos elementos de decir cuáles son mis principales propuestas, qué he hecho y dónde he estudiado, que digamos eso no es como un elemento súper válido, ¿no? No tener más doctorados te hace mejor político o mejor miembro de la administración pública. Sí te da otros elementos, pero nada más, ¿no? O sea, tampoco es encumbrar el doctorado, ¿no? Lo digo bien. Hay doctores que dejan, y doctoras que Mucho dejan que mucho desear, que ¿no? desear, sí. Entonces también ese es otro ejercicio válido del voto, ¿no? Dejar el lugar en blanco. Exactamente. Y bueno, vamos, como parte de este pues recuento de lo que ha pasado, vamos a recuperar las palabras de Guadalupe Tadei. El día de ayer dio conferencia y habló justamente sobre cómo fue el proceso de escrutinio electoral del Poder Judicial. Vamos a verlo. ¿Cómo se lleva a cabo el escrutinio y el cómputo de los votos que se emitieron este domingo 1 de junio? Primero, al cierre de las casillas a las 6 de la tarde del domingo, inició el procedimiento de escrutinio de separación de boletas de clasificación por elección en cada una de las mesas directivas de casilla. En ese proceso, todas las boletas locales y federales para diversos cargos se depositaron en una misma urna. Por ello, todas son clasificadas por elección, se cuentan y son registradas en actas firmadas por las y los funcionarios de casilla, nuestras vecinas y nuestros vecinos, como siempre ha sido. Posteriormente se elaboraron los carteles que esta ocasión fueron informativos, precisando únicamente la cantidad de personas que votaron conforme a la lista nominal y la cantidad de boletas extraídas de las urnas por cada elección. Esto quedó fijado fuera del lugar donde se instaló cada casilla seccional para su consulta pública. Segundo, estos paquetes electorales debidamente sellados y firmados fueron trasladados preferentemente por las personas presidentas de casilla con apoyo del personal del INE en dispositivos monitoreados a las sedes distritales del instituto, donde ahora se encuentran resguardados con estrictas medidas de seguridad y bajo observación ciudadana. Durante todo este lapso, los cómputos han sido observados aleatoriamente por los 170,000 observadores electorales que se registraron para atestiguar en nuestras juntas esta parte del proceso. Tercero, desde la noche del domingo y durante los días siguientes se llevan a cabo los cómputos distritales que consisten en la apertura y carga en el sistema de los votos que contiene cada paquete electoral. Para ello se han conformado grupos de trabajo en cada consejo distrital donde se instalan de 8 a 10 puntos de escrutinio y cómputo. En cada punto, 10 personas auxiliares revisan boleta por boleta. Una de ellas se configuran en parejas, lee los votos y la otra los registra en el sistema con una doble verificación. Los resultados son digitalizados y publicados en línea en tiempo real. Debemos destacar que en este proceso para los cargos federales una persona no representa un voto, sino hasta 39. Si consideramos nuestros porcentajes de participación, esto representa tan solo para la Corte capturar 117 millones de votos, 117 millones de decisiones individuales en caso de que todos los que asistimos a votar hayamos votado las 9 opciones que teníamos. En global, en un escenario de marcaje completo de las boletas, esto nos llevaría a una captura de 507 millones de votos de mexicanas y mexicanos que decidieron por la justicia de nuestro país.
Si recordamos los resultados de las elecciones federales de 2023 y 2023-2024, que renovaron los poderes ejecutivo y legislativo, se computaron poco más de 180 millones de votos, a razón de 60 millones por cada una de las elecciones, entre las elecciones de Presidencia de la República, Cámara de Diputados y Senado de la República. Y también el día de ayer en la conferencia de prensa, Guadalupe Tadei mencionó cómo va a estar conformada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo hizo al corte del 91% del escrutinio de todos los votos. Actualmente hay algunos consejos distritales que ya se encuentran capturando las elecciones de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al momento de estar aquí con ustedes, el corte que tenemos representa el 91% de avance, en el que por orden de votación las candidaturas se enlistan de la siguiente manera. Candidatas mujeres: Lenia Batres Guadarrama con 5.030.281 de votos. Yasmín Esquivel Moza con 4.484.299 votos. Loreta Ortiz Alf con 4.291.109 votos. María Estela Ríos González con 4.024.328 votos. Y en el quinto lugar, Sara Irene Herrerías Guerra con 2.713.493 votos. En tanto que en las candidaturas de hombres, en el número 1, Hugo Aguilar Ortiz con 5.295.364 millones de votos. Giovanni Azael Figueroa Mejía con 3.057.012 votos. Irving Betanzo Espinosa con 2.956.378 votos. Aristides Rodrigo Guerrero García con 2.935.363 votos. Quinto, al término de esta fase y realizados los cómputos por entidad y circunscripción, el 15 de junio se declarará la validez de las elecciones. Se entregarán las constancias de mayoría y asignación a las candidaturas que resultaron ganadoras y se publicarán oficialmente los resultados en términos del artículo 94 y 96 de la Constitución. Y el día de ayer, la ministra Lenia Batres Guadarrama emitió un mensaje a través de sus redes sociales y agradeció al pueblo de México e indicó que seguirá siendo la ministra del pueblo. Vamos a ver. Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador me incluyó en una terna para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023, me pronuncié a favor de la democratización del Poder Judicial de la Federación, de la eliminación de los ofensivos privilegios de los ministros y ministras y de la necesidad de tomar decisiones con sentido de justicia social. Por eso para mí la democratización, como dijimos en su momento, significaba tanto elegir a las personas juzgadoras a través del voto popular, como cambiar su actuar en favor de los derechos de todas y de todos. De hecho, nuestra Constitución asume como concepto de democracia el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Desde junio del año pasado, apenas inició el debate sobre la reforma judicial en el Congreso de la Unión. Elaboré un diagnóstico del Poder Judicial que presenté en casi un centenar de eventos a los que fui invitada en universidades, barrios, ejidos y comunidades de las 32 entidades federativas de nuestro país. A partir del 30 de marzo, cuando inició la campaña, tuve oportunidad de acudir por segunda ocasión a cada estado y exponer en un centenar de eventos más ese diagnóstico, así como 3 propuestas de campaña.
En total, en más de 200 eventos, he podido conversar con cerca de 100,000 personas de las 32 entidades federativas sobre las razones por las que he afirmado que el viejo Poder Judicial ha sido elitista, lento, abusivo, clasista, racista, sexista, nepotista y corrupto. En campaña, además, me comprometí a impulsar la justicia social a través de la construcción de criterios que hagan justiciables los derechos sociales, con responsabilidad y sin invadir las facultades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, pero asumiendo que se trata de derechos humanos, de derechos constitucionales, que no pueden seguir siendo letra muerta en los juzgados mexicanos. Dije que desde mi punto de vista, el nuevo Poder Judicial debe además garantizar el acceso a la justicia a quienes no lo tienen ni lo han tenido en nuestro país, a través de distintos medios como el fortalecimiento y protección de las defensorías públicas, las procuradurías de derechos y las comisiones de derechos humanos. También estuve anunciando que no descansaría hasta lograr detener el enorme abuso que significa la autoasignación de remuneraciones por encima del límite constitucional. Y denuncié hasta dónde llegó mi voz, que en el Poder Judicial de la Federación hay 2,377 personas servidoras públicas que cobran una remuneración superior a la de la persona titular de la Presidencia de la República, abuso que asciende a más de 2,167 millones de pesos al año. Seguiré defendiendo el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a un medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la cultura y a la ciencia y sus beneficios, que son derechos del pueblo mexicano. Seguiré combatiendo la corrupción en el Poder Judicial y propugnando por la austeridad, la humildad, la responsabilidad, la vocación de servicio y la conciencia social de las personas juzgadoras. En pocas palabras, seguiré siendo una ministra del pueblo. Ahí está el mensaje que dio ayer la ministra Lenia Batres, ya por la tarde-noche. Y vamos a recuperar también otras declaraciones de la consejera del INE, Rita Bel López. Encuentro aquí en mi calidad de presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, que como saben, pues está integrada por 3 consejerías. Junto conmigo está la consejera Claudia Zavala, el consejero Arturo Castillo y nuestro secretario técnico que el día de hoy me acompaña, el maestro Hugo Patlán. Y bueno, pues saben, esta comisión rotó presidencia en el mes de septiembre. Antes era la consejera Claudia Zavala, ya estuvo para el proceso electoral del Legislativo y el Ejecutivo, y a mí pues ya me correspondió a partir de septiembre presidir los trabajos de esta comisión. Nosotros hemos sesionado de manera ordinaria y también de manera extraordinaria urgente, y pues a la fecha hemos recibido 184 solicitudes de medidas cautelares que, como también es importante explicar, que la comisión atiende ya proyectos que nos hace llegar la propia unidad después de una revisión. Aquellos donde se soliciten medidas cautelares, pues es la parte que a nosotros nos toca realizar ya en sesiones, pues normalmente convocadas de manera extraurgente para atender un asunto de gravedad que requiera alguna medida para detener o evitar que se siga causando un daño. Entonces, bueno, pues esa es la labor de la comisión. Sesionamos a diferentes horas del día, en diferentes días, en cualquier momento que se nos señale que hay un asunto que atender por parte de la unidad. Y la unidad es el área técnica, operativa, donde se recepciona toda queja, denuncia, se hace toda la investigación, la sustanciación de estos procedimientos. En su caso, si es procedente, le da su cauce y si no, pues se desecha. Entonces